Cordial saludo. Este video está destinado para poder entender los conceptos de porcentaje, poderlos aplicar a nuestra vida cotidiana o laboral y utilizar la herramienta de Excel para el desarrollo de estas actividades. Bueno, en estos momentos tengo un archivo aquí que me va a servir de base para esta explicación. Estamos utilizando la versión de Excel 365. Aquí tengo tres formas diferentes de decir lo mismo, ¿cierto? Cuando yo hablo del 25%, es lo mismo que decir 25 partes de 100 partes. O es lo mismo que decir 25 dividido en 100. Cuando usted hace esta operación, le va a dar 0,25, ¿cierto? Todo esto significa lo mismo. Hagámoslo práctico para que podamos entenderlo. Imaginémonos que tengo 100 panes. Yo tomo 25 panes de esos 100. Eso quiere decir el 25% de esos 100 panes, ¿cierto? Y lo puedo escribir como dividiendo 25 en 100, y cuando usted hace esa operación le va a dar 0,25, ¿cierto? Bueno, ahora miremos lo que es la forma como lo podemos escribir en una celda en Excel, ¿cierto? Aquí tengo una celda, cualquier celda antes de trabajarla tiene el formato general, ¿cierto? Pero si usted le coloca, vamos a hacer el mismo ejemplo del 25%. Si yo le coloco 25%, dése cuenta que aquí donde decía general, cuando yo le doy la inserción con este botoncito, de ese dato que acabo de ingresar en esa celda, ¿qué va a pasar? Me cambió a porcentaje, ¿se dio cuenta? Antes estaba en general y ahora me lo tomó como porcentaje. Bueno, entonces cuando yo le coloco el 25%, y si lo quiero pasar en formato de número, vamos a buscar aquí número, formato de número, ¿qué va a pasar? Me aparece 0, aparentemente como que me lo borró, y no me lo borró. Lo que pasa es que hay unos decimales, acuérdense que aquí la vimos, ¿no? Es lo mismo que decir 0,25. Lo que pasa es que los decimales están ocultos, entonces aquí en este formato, ¿cierto? Yo le voy a agregar, aumentar más decimales, le digo uno más y otro más, y ahí me dice que hay 0,25, ¿cierto? Ahora, volvámonos acá, devolvámonos. 0,25 es lo mismo que decir, si yo lo expreso en forma de porcentaje, ¿cómo me lo va a escribir? 25%. Es lo mismo que decir en decimal, volvámonos acá al número, 0,25, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Hagamos un ejemplo. Aquí tengo una hoja dentro de este libro de Excel para algunos ejemplos. Miren, dense cuenta de lo siguiente. Voy a ingresar aquí otra columna para hacer unos cálculos. Entonces, vamos a multiplicar 25 por 100. ¿Qué significa? Que si yo tengo 100 panes, ¿cuánto es el 25% de 100 panes? Pues vamos a hacer una fórmula que es muy sencilla, que sería igual a 25% multiplicado por los 100 panes, ¿cierto? ¿Cuántos son el 25% de 100 panes? Son 25 panes, ¿cierto? Ahora, se dan cuenta que aquí estoy multiplicando esta celda por esta celda y me da esto, ¿cierto? Y si yo lo hago, mira, aquí lo multipliqué con una celda que está configurada con porcentaje, pero aquí tengo una celda con decimal. Acordémonos que nos dimos cuenta que esto y esto es lo mismo. Hagamos la prueba. Vamos a multiplicar a 0,25, lo vamos a multiplicar por los 100 panes. ¿Qué nos va a dar? 25, el mismo valor. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que esto. ¿Se dan cuenta? Ahora, imaginémonos que no son 100 panes, sino que son 300 panes. ¿Cuánto es el 25% de 300 panes? Son 75 panes. Imaginémonos que no tengo 300, sino que tengo 700 panes. ¿Cuánto es el 25% de 700 panes? 175. ¿Se dan cuenta? Bueno, borremos esto. Vamos a borrarlo. Y porque vamos a trabajar ahora en esto. Vamos a hacer otros ejemplos prácticos para que se entienda el concepto de porcentaje y cómo lo podemos aplicar en Excel. Entonces, si yo tengo 100, sigamos hablando de los 100 panes, ¿no? Vamos a sumarle un porcentaje específico, ¿cierto?
vamos a sumarle un porcentaje específico. Mire, aquí tengo la fórmula, cómo la voy a utilizar. La escribí aquí para que esto que está acá lo apliquemos aquí arriba en las fórmulas, ¿no? Entonces, si yo quiero sumarle, sigamos hablando del 25%. De hecho, vamos a dejar aquí, vamos a devolvernos un poco acá, para dejar aquí el 25% nomás. Porque vamos a trabajar con el 20%, sigamos trabajando con el 25%. Vamos a sumarle a los 100 panes el 25%. O sea, si yo quiero aumentar mis panes en un 25%, ¿cómo voy a sumarle ese 25%? Pues vamos a hacer esta fórmula que está aquí abajo. Y si yo le quiero restar el 25%, entonces vamos a hacer esta fórmula que está acá, ¿cierto? Si yo le voy a sumar el 25%, vamos a utilizar esta. Y si le voy a restar el 25%, vamos a utilizar esta, ¿cierto? Tengo 100 panes, ¿no? ¿Cómo lo hago? Igual, ¿cierto? Igual, vamos a regirnos por lo que está aquí abajo, ¿no? Igual, al valor, ¿cuál es el valor? Este, ¿cierto? ¿Qué más dice? Vamos a sumarle, abro paréntesis, ¿qué le va a sumar? Nuevamente el valor, pero lo voy a multiplicar por el porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje? Esta celda que está acá, ¿cierto? Pero como la voy a arrastrar, entonces yo voy a colocarle aquí la celda A2, la voy a colocar antes de la el signo pesos y después de la el signo pesos, ¿cierto? Y cerramos paréntesis. Entonces, eso quiere decir de que si yo arrastro esta fórmula, entonces el 25% de 100, o sea, si tengo 100 panes y le sumo el 25%, entonces tengo ¿cuánto? 125 panes, ¿cierto? Si yo tengo 200 panes y le sumo el 25%, entonces tengo 250 panes. Si yo tengo 300 panes y le sumo el 25%, entonces tengo 375 panes. ¿Se dan cuenta? Utilicé esta fórmula que está aquí abajo. Hagamos el caso contrario, que es restarlo. ¿Cómo lo hago? Entonces, mire que lo único que cambia, se dan cuenta, es el signo. Aquí el valor más el valor por el porcentaje. Aquí sería valor menos el valor por el porcentaje. Lo único que cambia es el signo nomás. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a hacerlo acá. Entonces, es igual al valor menos, abro paréntesis, nuevamente el valor multiplicado por el porcentaje que sería este que tengo acá. Pero para que pueda restar la fórmula y me funcione bien la fórmula, dejando esta celda como fija, ¿qué tengo que hacer? Antes del A, el signo pesos, y después del A, el signo pesos. Después de todo ello, cierro paréntesis, enter, ¿cierto? Entonces se dan cuenta que tengo 100 panes y le resto el 25%, entonces ¿cuánto me quedan? Me quedan 75 panes, ¿cierto? Porque ¿cuántos son los 25%? Pues 25. Entonces, ahora vamos a arrastrar la fórmula, me ubico aquí en la esquina inferior derecha, la arrastro, entonces tengo 200 panes y si yo le resto el 25%, entonces me quedan ¿cuántos? 150 panes. Si tengo 300 panes y le resto el 25%, me quedan ¿cuántos? 225 panes. Si tengo 400 panes y le resto el 25%, ¿cuánto me quedan? 300 panes. Y así sucesivamente, ¿cierto? Ahora, vamos a hacerlo, pero de otra forma. O sea, en Excel ustedes se van a dar cuenta que hay muchas formas de llegar a un mismo resultado. O sea, yo puedo plantear la fórmula con esta estructura o puedo plantear la fórmula con otra estructura y me puede llegar al mismo resultado. En este caso, vamos a utilizar otra fórmula, pero que me van a dar exactamente los mismos resultados. Así que vamos a copiar acá los mismos valores que serían, vamos a copiarlos de hecho, vamos a meternos acá, vamos a seleccionarlo, lo vamos a copiar con control C, con control V lo vamos a pegar, ¿cierto? Ahora vamos a sumarlo, pero ahora vamos a utilizar esta fórmula que está acá abajo, que es un poco diferente a esta, pero el resultado va a ser el mismo. Vamos a hacerla igual, ¿cierto? Al valor, que sería esta, multiplicado por, abro paréntesis, el 100%, vamos a escribir 100%,
más, porque vamos a sumar, ¿cierto? El porcentaje, que sería este. Pero para poder arrastrar la fórmula y me deje la celda fija, entonces tengo que colocarle antes de la el signo pesos y después de la el signo pesos. Me voy al final, cierro paréntesis, enter. ¿Se dan cuenta que el valor es exactamente el mismo que está ya en la tabla anterior? Ahora, si yo arrastro la fórmula, los valores van a ser exactamente los mismos. ¿Se dan cuenta? Esta y esta columna son exactamente las mismas. ¿Ya? Ahora, en restar, apliquemos la fórmula que está aquí abajo. Es igual al valor, que sería esta, multiplicado por, abre paréntesis, el 100% menos el porcentaje, que es este. Nuevamente vamos a dejar fija esa celda del porcentaje antes de la signo pesos, después de la signo pesos. Voy al final, cierro paréntesis, enter. Y se dan cuenta que es el mismo valor que tengo acá. Ahora, si arrastro la fórmula, ¿qué va a pasar? Los valores de ahí son los mismos valores de acá, ¿cierto? Son dos formas diferentes de llegar al mismo resultado. Bueno, avancemos un poco y hagámoslo más práctico aún. Vamos a utilizar esos conceptos de porcentaje en descuento y en incremento, ¿cierto? Primero vamos a utilizar algunos ejemplos prácticos de descuento. ¿Cuándo se puede dar el caso de descontarle a un valor un porcentaje? Imaginémonos una nómina, ¿no? Se va a pagar una nómina de unos empleados. Entonces, aquí tengo un salario base, ¿cierto? Que se le puede llamar también bruto, el salario bruto o salario base. Y aquí tengo un salario neto, y aquí tengo un salario líquido que corresponde a un neto, ¿no? O sea, cuando ustedes escuchan el término de salario base, estamos hablando de el salario bruto, ¿cierto? Cuando ustedes escuchan el concepto de salario líquido, se está refiriendo al salario neto, ¿cierto? Así de sencillo. Aquí tengo un empleado que le puedo colocar cualquier nombre, puede ser, por ejemplo, Carlos, ¿cierto? Carlos. Entonces, Carlos gana, imaginémonos que gana, bueno, la moneda, independiente de la moneda, imaginemos que gana 100, ¿no? Entonces, de esos 100 le vamos a aplicar el 15% de descuento. ¿Por qué se le puede descontar? Bueno, se le puede descontar por salud, por pensión, y cualquier otro descuento que se le pueda hacer, ¿cierto? Entonces, el salario base son los 100, ¿cierto? Pero se le van a aplicar unos descuentos del 15%, ¿cierto? La sumatoria de todo lo que se le va a descontar es el 15% de esos 100, ¿cierto? De esos 100, que pueden ser $100, pueden ser 100 pesos, lo que sea, no sé. Bueno, entonces, ¿cuánto sería entonces el neto? ¿Cierto? ¿Cuánto sería entonces el salario neto? Aquí tengo un error en esta fórmula, vamos a borrarla de hecho porque la tengo mal, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es modificarla sencillamente. Vamos a modificarla. Aquí tengo el salario, porque aquí como la tengo es sacándole el 15% nomás, ¿cierto? Aquí lo único que hice fue, miren, se dan cuenta que yo multipliqué aquí el bruto por el descuento. Cuando yo multiplico el bruto por el descuento me va a dar el porcentaje, perdón, el valor que le voy a descontar a esos 100. A esos 100 le voy a descontar ¿cuánto? 15. Si fueran 100 dólares, le voy a descontar ¿cuánto? 15 dólares. Si fueran 100 pesos, pues le voy a descontar ¿cuánto? 15 pesos, ¿cierto? Ese descuento aquí lo tengo en porcentaje, aquí lo tengo en dinero, ¿cierto? Que es 15. Pero no me sirve tener esto acá, este 15, porque aquí lo que necesito es el salario líquido o neto, o sea, con el descuento. Entonces aquí tengo que modificar esta fórmula, ¿no? Vamos a modificar esa fórmula y lo que vamos a hacer es colocarle igual, vamos a colocarle el valor bruto, ¿cierto? Que sería este. Vamos a quitarle ese arroba ahí para que no me confunda. El valor bruto, vamos a irnos acá. Entonces al valor bruto le voy a restar, abro paréntesis, ¿cierto? El bruto por el descuento.
¿cierto? Que ya nos dimos cuenta que el bruto por el descuento era los 15, ¿no? Dólares o pesos o lo que sea. Y cerramos paréntesis acá. Miren, mirenla bien. Si le doy enter, ¿qué va a pasar? Tengo 85. Porque de 100 que me gané, le resté 15 y me di... ¿Y cuánto es el salario líquido a la final? 85. 85 pesos o dólares, lo que sea. Ahora, esto como lo tengo en formato de tabla, eso quiere decir de que yo, si ingreso a otro personaje que se llama, por ejemplo, Humberto, entonces Humberto gana 200, ¿cierto? Gana un poquito más. Y a Humberto se le van a aplicar también el 15% de descuentos. 15% de descuentos. Ahora la fórmula aquí se me dañó un poco. Vamos a volverle aquí a darle enter. Eso, ahí se me arregló. ¿Se dan cuenta? Entonces, a Carlos le van a llegar ¿cuánto? Le van a llegar 85 pesos o dólares, lo que sea. Y a Humberto le van a llegar 170, ¿cierto? Porque le aplicamos el 15% de los descuentos. Eso en cuanto a los descuentos. Esta es la forma de hacerlo. Acuérdense, mire, aquí está la fórmula. La vamos a pegar acá para que ustedes la vean un poquito más grande. Esa es, ¿cierto? Esa es la fórmula. Esa es la fórmula, ¿se dan cuenta? Bruto es igual al bruto menos, abre paréntesis, el bruto por el descuento. Y eso es el salario líquido o salario neto. Hagamos ahora un ejemplo con incremento. ¿Cuándo se puede dar un incremento? Este es el caso que posiblemente estoy colocando casos que se usan bastante. El descuento, la nómina, ¿cierto? Y en el caso de incremento se va a utilizar mucho en lo que son valores de productos o servicios cuando se le incluye el impuesto a las ventas. Aquí en Chile y en muchos países se le llama el IVA. En algunos otros países tendrá otro nombre. Por eso coloqué aquí impuesto a venta, ¿cierto? Entonces, imaginémonos que tengo un producto que sea una ferretería. Entonces tengo un clavo, ¿cierto? Bueno, ese clavo entonces vale 100 pesos. Hablemos de pesos, 100 pesos, ¿cierto? Entonces ese sería el valor neto, ¿cierto? Porque el valor neto es antes de incluirle el impuesto. Cuando ya se le incluye el impuesto, se le puede decir que eso es un valor bruto, ¿cierto? Entonces, el valor neto, que sería el valor inicial, el IVA, que es el impuesto a la venta, y el bruto o el valor con IVA incluido es lo mismo, ¿cierto? Son diferentes formas de decir exactamente el mismo concepto. Entonces, ese clavo vale 100 pesos. Aquí en Chile el impuesto a la venta es el 19%. Entonces, ¿cuánto tendría que pagar el cliente si el valor del clavo son 100 pesos y el IVA son el 19%? ¿Cuánto tendría que pagar? Bueno, aquí el 19% son 19 pesos, ¿cierto? Pero aquí esta fórmula la vamos a tener que modificar, así como hicimos en el ejemplo anterior, porque aquí sencillamente es para que entiendan que el 19% de 100 pesos son 19 pesos. Pero necesito agregarle a ese neto, agregarle ese 19%. O sea, si lo hacemos así sumándolo rápido, serían 100 más 19, pues son 119, ¿no? Aquí me tendría que dar 119. Así que modificamos un poco esta fórmula acá. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Vamos a arreglarla para que quede como debe ser. Entonces sería, acordémonos que tenemos que colocar en esa celda el valor más el IVA. Entonces sería, ¿el valor cuál es? El valor sería esta celda, ¿no? El neto. Más el IVA. Entonces abrimos paréntesis y el IVA es el neto por el IVA, ¿cierto? Ese sería el neto por el IVA sería el valor en pesos de ese IVA, ¿no? Llego acá y cierro paréntesis y le doy Enter. Y ahí me dan los 119. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué fórmula? Vamos a colocarlo aquí para que se vea un poco mejor.
Vamos a copiarlo. Vamos a pegarlo. Peguémoslo por acá para que se den cuenta dónde. O sea, con una fuente un poquito más grande. Vamos a pegarlo ahí. Ahí me lo agrego como si fuera parte de la celda. De la tabla, perdón. Vamos a colocarlo por aquí mejor. Ahí está mejor, ¿cierto? Entonces, para que ustedes lo vean mejor, más grandecito, ¿cierto? Ahí está. Entonces, el neto más el neto por el IVA, ¿cierto? Y eso me da 119. Entonces, tengo un producto que es un clavo, ¿cierto? Me cuesta 100 pesos, le agrego el 19% y me dan 119. Ahora, imaginémonos el caso contrario, que yo tengo el bruto, ¿cierto? O sea, el valor con IVA, pero quiero sacar, en este caso, miren, en este caso tengo 100, ¿cierto? Vamos a colocar aquí otro producto que se llame, por ejemplo, en vez de que sea un clavo, que sea un tornillo, ¿cierto? Un tornillo, listo. Este tornillo, con el IVA incluido me cuesta 100 pesos. Y yo sé que el IVA, el impuesto a la venta es 19%. Entonces, tengo el valor del clavo incluido el IVA y tengo el valor del IVA. Pero no sé cuánto es el valor neto de ese tornillo. Entonces, aquí tengo, ustedes se dan cuenta que aquí digité los 100 pesos. Aquí digité el 19%, pero yo calculé el valor inicial o valor neto, ¿cierto? ¿Cómo lo hago? Entonces, mira, aquí tengo dos formas de hacerlo, ¿cierto? Dos formas de hacerlo. Entonces, mira, aquí, de hecho aquí me lo saco ya. Si pago 100 con el IVA incluido, ¿cuánto sería el valor neto? 81 pesos. O sea que si yo tengo 81 pesos y si le agrego el 19% que son, bueno, ahora hay que sacarlo, pero el 19%, 81 más el 19%, ¿cuánto me da? 100 pesos, ¿cierto? Así de sencillo. ¿Qué fórmula empleé acá? Cualquiera de estas dos me va a funcionar. Cualquiera de estas dos. De hecho, miremos cuál está funcionando acá. Aquí dice bruto por el 100% menos el IVA. Estoy utilizando la primera fórmula. ¿Se dan cuenta? Bruto por el 100% menos el IVA. ¿Se dan cuenta? Ahora utilicemos la fórmula que está abajo. Y se van a dar cuenta que va a ser exactamente lo mismo. Va a dar 81. Cambiémosla. Entonces, bruto, miren la diferencia de las fórmulas antes de hacerlo. Aquí lo que hizo fue una multiplicación de bruto por este valor, 100% masiva. Y aquí lo que hizo fue una resta y después, entre paréntesis, toma el bruto y lo multiplica por el IVA. Y las dos fórmulas dan el mismo resultado. Cambiémosla. Aquí tengo utilizada la primera, ahora vamos a utilizar la segunda, que sería el bruto menos, me queda más fácil copiarla. Copiarla y pegarla acá. Vamos a borrar esto y vamos a pegar esa fórmula que está ahí. Me dio 81, ¿se dan cuenta que está exactamente el mismo valor? Eso pasa. Bueno, y para finalizar, una precaución que ustedes deben de tener. Acordémonos que si yo tengo el 25% de algo, ¿cierto? Yo lo puedo expresar como 0,25, ¿cierto? Como 0,25. Vamos a colocarle aquí los decimales. 25% es lo mismo que decir 0,25. Cuando llego a 99%, yo lo puedo expresar como 0,99. ¿Por qué? Porque yo dividí a 25 en 100 y me dio esto. Yo dividí 99 en 100 y me dio esto, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando tengo el 100%? Siguiendo este orden lógico, 25% es 0,25, 99% es 0,99. Uno podría decir que el 100% sería 0,100. Aparentemente, siguiendo la lógica, sería así, pero no es correcto. Vamos a hacerlo de hecho, a ver qué va a pasar. Me daría como 0,10, o sea, el 10%. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando yo digito 0,100,
no es la forma correcta de pasar al 100%, de expresar el 100%, porque si no estaríamos definiendo un 10% y no un 100%. Entonces, ¿qué se coloca para decir el 100% en forma decimal? Sencillo, 1. Porque mire, de 0,99 ¿qué sigue? Sigue 1, ¿cierto? Porque la escala sería del 0 al 1. Del 0 al 1. O sea, el 100% corresponde a 1. Así de sencillo, a 1. Bueno, ténganlo muy en claro. Vamos a hacer un ejemplo. Por decir algo, vamos a colocar un producto me cuesta el 100% de ese producto, ¿cierto? Que pueden ser 500 pesos, puede ser 2.000 pesos, lo que sea. Es el 100%, ¿no? Le vamos a sumar el IVA, que es el 19%, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es el valor del producto más el IVA? Pues vamos a hacer la suma, ¿no? Sería el 100% del producto más el 19%, sería el 119%, ¿cierto? Hagámoslo práctico acá. El valor del producto vale, a ver, son 500 pesos, ¿cierto? ¿Cuánto es el 19%? Pues sería entonces 500 por el 19%, ¿no? 19%. ¿Cuánto me da? 95 pesos. ¿Cuánto sería el valor? Pues entonces sencillamente sumar los 500 pesos que cuesta el producto más los 95 pesos del IVA y me da 595 pesos, ¿no? Estos serían pesos. Podemos colocarle incluso a todo esto el formato de pesos, ¿cierto? Bueno, ahora hagámoslo de otra forma. Aquí, ¿qué fue lo que hice acá? Multipliqué tenemos 500 pesos, ¿no? Esto lo digité yo. Este IVA, ¿cómo lo saqué? Multipliqué la celda del valor, la multipliqué por ¿cuánto? La multipliqué por 19%. Ahora, otra forma de hacerlo, ¿cuál sería? Vamos a volverlo a hacer, pero aquí enfrente. 500. Para omitir este paso, para que hagamos la fórmula más directa. Más directa, ¿cómo sería? Vamos a recoger acá para que se vea mejor. Vamos a quitar un paso para llegar al mismo resultado. Sencillamente yo lo que hago es multiplicar el valor, ¿cierto? El valor de ese producto y lo multiplico por 1.19 y me dio lo mismo. Mire que me salté un paso, pero me dio el mismo valor. ¿Por qué? Por esto que les dije acá. Por esto que les expliqué acá. ¿Qué es lo que hice yo? El 100% del valor, que son los 500 pesos, le sumé el 19%. O sea, es lo mismo que multiplicarlo por 119%. Aquí, ¿qué fue lo que hice? Multipliqué a D7, que sería esta celda, la multipliqué por 1,19. Es lo mismo que si yo dijera, mire, de hecho lo vamos a hacer acá. Es lo mismo que si yo dijera los mismos 500 acá. Bueno, vamos a colocarlo aquí con la celda más grandecita para que se vea. Vamos a hacerlo ahora diferente. Vamos a hacerlo diferente. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Igual a 500, pero ahora lo voy a multiplicar por el 119%. Y me va a dar lo mismo. Mire cómo se expresó. Vamos a colocar esta fórmula acá para que se vea. La voy a pegar acá. La voy a pegar aquí abajo. Para que sepan cuál fue la fórmula que usamos, ¿no? Y ahora esta fórmula, que es otra, es la misma, solamente que la expresamos de diferente manera. Ahora, para que se vean las fórmulas, tenemos que dejar esto como formato de texto. De texto, ¿dónde está? Texto. Listo. Y enter. Y enter. Vamos a colocarlo aquí. Mira, vamos a ampliarlo aquí para que se vea mejor. Vamos a ampliarlo acá para que se vea mejor.
Ampliémoslo aquí, mire. En esta, ¿cuál fórmula empleé? D7 por 1,19. Y en esta empleé D7 por 119%, que es lo mismo, solamente que lo expresé de diferente forma, ¿cierto? 1,19 es lo mismo que decir 119%. Y entonces de esta forma me omito un paso, ¿cierto? Sencillamente, cuando ustedes quieran incrementar el valor de un producto, el IVA, ¿qué es lo que tienen que hacer? En este caso, el IVA en Chile, el 19%, pues entonces lo multiplican por 1.19 o lo multiplican por 119%, que es lo mismo. Bueno, pienso que ya vimos varios ejemplos y con esto es suficiente para dar término al video de porcentajes y poderlo aplicar en Excel. Nos vemos en un próximo tutorial.